Les presentamos el revolucionario colchón del que todo el mundo habla. Les estamos hablando de Senso Exclusive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad. Porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscolástica multi-air de poro abierto, con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, no tiene más que llamar al teléfono 900-730-101. Y tranquilo, que si no le gusta durante todo un año, le cambian el colchón. Hoy se cumple 18 años de la masacre del 11M. Ese 11 de marzo de 2004, 10 de las 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas hicieron explosión en 4 trenes de cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y junto a la calle Téllez, causando la muerte de 192 personas. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han recordado a las víctimas colocando una corona de laurel frente a la placa conmemorativa ubicada en la fachada de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Durante 5 minutos han sonado las campanas de todas las iglesias de la región. El coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado el In Memoriam 11M y el acto se ha clausurado con el himno nacional. Posteriormente ha tenido lugar el tradicional homenaje del Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro, que cada año organiza la AVT en conmemoración del 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. 18 años después del mayor atentado de la historia de Europa, todavía son muchas las dudas acerca de lo que realmente ocurrió. ¿Por qué los trenes afectados fueron desguazados tan rápidamente, antes incluso de que se pudieran recabar pruebas entre los mismos? Tras su desaparición, surgieron 2 elementos que fueron objeto de toda la investigación. Una furgoneta Renault Kangoo localizada en la estación de Alcalá de Henares, inicialmente vacía, y en la que luego, tras ser trasladada a las instalaciones policiales de Canillas, aparecieron diversas evidencias. Y la mochila bomba, misteriosamente aparecida en la comisaría de Vallecas, sin que nadie la hubiese visto antes en ningún tren. ¿Quién ordenó y financió el 11M? La propia sentencia reconoce que no se han podido determinar los autores intelectuales ni aquellos que aportaron medios económicos, y quizá nunca llegue a saberse. Los hechos prescribirán en 2024, una vez hayan pasado los 20 años que establecía entonces la legislación para los delitos de terrorismo. Hoy en día ya no es así. Después de la reforma del Código Penal del año 2010, los delitos de terrorismo, igual que los de genocidio, los delitos de lesa humanidad, ya no prescriben nunca. Pero por aquel entonces sí prescribían y la ley, como saben, no tiene efecto retroactivo. Don Carlos Lacaci. Pues así es. Esto es, bueno, primero, antes de nada, en esta fecha y en este día quiero transmitir todo mi apoyo, mi cariño y mi pésame para todas las familias que perdieron a alguno de los suyos, algún familiar o amigo en estos cruentos crímenes, ¿no?, y asesinatos. Bien. Mira, Javier, en esta mesa hemos comentado muchas veces otro tipo de terrorismo, etarra, y aquí os habéis hecho eco y me habéis dado el cariño para mi propia familia, que entre los nuestros también hay una víctima asesinada por ETA. Pero fíjate, Javier, que pese al dolor que nunca se va a borrar por el asesinato de nuestro querido Guillermo Quintana Lacaci, por lo menos nuestra familia pudo saber quién fueron los autores materiales de esos crímenes y esos asesinatos. Pagaron por ello, no como todo el mundo le gustaría que pagaran, sobre todo porque la responsabilidad civil tampoco jamás llegó y las condenas son muy suaves desde nuestro punto de vista, pero por lo menos hay un autor o autores que están identificados y condenados. Sin embargo, hay más de 300 crímenes de ETA todavía sin resolver. Ahí voy, Javier. Pero fíjese lo que son para muchas de las familias que asesinaron también a alguno de los suyos y, como bien apunta, hay más de 350 casos que están sin resolver. Hablando del 11M, volvemos a incidir en lo mismo. A las dudas acerca de lo que pasó. No, para una madre, para un padre, para un hermano, para un amigo, perder a uno de los suyos es horrible, pero no saber además
porque la sentencia ni siquiera puede poner el retrato de un autor intelectual y de quién financió esto, es decir, no se sabe, y como bien dice usted, quedan muchas dudas, y luego cómo se produjo toda la instrucción del caso, donde esas pruebas que había, esos indicios, fueron directamente, bueno, pues los vagones arrasados y demás, no se mantuvieron las pruebas, pues la verdad es que el desasosiego para esas familias a las que me quiero volver a dirigir es, y sé que tiene que ser todavía mayor, si cabe un dolor mayor, que es el que te asesinen a uno de los tuyos. Todo mi cariño, abrazo, y ojalá si algún día se sepa quién fue el autor de verdad de estos hechos. Don David. Bueno, qué complicado, ¿no? Qué complicado, porque efectivamente no creo que eso no va a ocurrir, es decir, creo que nunca sabremos exactamente, ojalá me equivoque, quién hizo esto, podemos sospecharlo, pero ya sabe usted que si no es un hecho probado, pues aquí no nos dice nada. La sentencia efectivamente es papel mojado, es decir, no, realmente en ese aspecto no aporta absolutamente nada. Las sospechas son muchas. Sí que es cierto que se dieron con mucha prisa, como bien decía antes don Javier, en desarmar todo y en desmantelar todo. Es decir, fueron días muy convulsos, es decir, yo lo recuerdo, yo lo viví relativamente de cerca, porque yo en aquella época estaba en el Partido Popular de Ávila, que entonces era ministro Ángel Acebes, que es abulense, ¿no? Y recibíamos los teletipos, que entonces eran teletipos, más que correos, los recibía yo además, porque estaba yo en la sede, y era horroroso recibir esas noticias de los teletipos cada vez que llegaban, porque poco podías ver más, es decir, no podíamos ver mucho más que lo que había allí, ¿no? La impresión que da es que el ministro Acebes también estaba informado solo a través de los teletipos, sí, mientras sí, que otros miembros de su cúpula policial, que orgánicamente dependían de él, estaban mucho mejor informados y en connivencia con el Partido Socialista y el señor Rubalcaba de lo que realmente estaba ocurriendo. Sí, además yo lo conozco mucho, Ángel, creo que es una gran persona, creo que en aquella época hizo una muy buena labor, a pesar de la desinformación, a pesar, yo creo, de las traiciones que había dentro de la cúpula de policial y de todo el servicio que le asistía. Yo creo que hizo un gran esfuerzo en transmitir a los españoles de una forma muy directa, en vivo, o sea, prácticamente era salir de la rueda de prensa y volverse a meter en otra, y ese era su día a día, es decir, informar, o sea que, bueno, lógicamente él ponía la cara, pero otros hacían el trabajo que no le pasaban a él y que, lógicamente, pues luego terminó pagando las consecuencias. Había una cúpula policial que seguía fiel a otros ministros que ya no estaban en el ministerio. Creo que nunca llegaremos a saber la verdad. Creo que esa desazón de las víctimas, que como bien explica Carlos, de no conocer el por qué y quién, será difícil que lo sepamos algún día. Pero lo que sí que es cierto es que lo que tenemos que remar es a favor de que esto no vuelva a ocurrir. O sea, no sé cómo, es muy difícil, es muy complicado, pero desde luego poner los medios suficientes para que esto no vuelva a ocurrir, porque España entera se derrumbó. Yo me acuerdo además que se activó, o sea, fue tan terrible que se activó el protocolo de ambulancias. Hay un protocolo de ambulancias que lo que va ocurriendo es que cuando hay una catástrofe, las ambulancias se van aproximando, es decir, las ambulancias de Ávila se van a Madrid, es decir, si Madrid se queda sin ambulancias, va como por círculos concéntricos, ¿no? Entonces, hasta ese punto fue terrible. Creo que todos los que desgraciadamente estábamos ese día pendientes de la televisión y lo vimos, fue una cosa horrorosa verlo desde fuera, desde luego vivirlo tuvo que ser algo absolutamente terrible, y que no volveremos a saber nada de, porque es que además es curioso, porque de otros asuntos en España se habla, no quiero sacar a Franco, pero que le sacamos continuamente, es decir, y de esto que le costó la vida a 100 y pico personas, 192, 1.800 heridos, una barbaridad. Aquí no ha vuelto a pasar nada, es decir, nadie ha vuelto a hablar, nadie ha dicho, oye, que se investigue, oye, ¿por qué no se habla? O sea, nada. Es como, por no hablar que la decisión política adecuada hubiera sido la de cancelar las elecciones de 2 días más tarde, pero bueno, esa es otra historia. Don Fernando. Bueno, para mí es muy importante el hoy. El hoy es que existen 3 causas abiertas en este momento, que está Eloy Velasco con ellas. Uno, por la mentira de los testigos protegidos, esto está abierto como pieza separada, sí. Importante. 2, ¿dónde están las pruebas de todo esto? Que también permanece abierto, o sea, los trenes, la mochila, la Renault Kangoo, en fin, podemos entrar, yo creo que luego lo haremos.
Y luego otra también muy importante contra el comisario Sánchez Manzano, que en ese momento dirigía los TEDx. Cuestión muy importante, por cierto, cuestión muy importante. Pero para mí lo más importante de todo esto es que la autoría material no ha quedado clara, porque nos han mentido. Ni la material ni la intelectual. La intelectual tampoco ha quedado clara porque nos han mentido. Con lo cual, esto nos lleva a la manipulación política del PSOE, y en su momento de Rubalcaba, que fue el que dio la cara en el Congreso. Con lo cual, tenemos aquí la gran incógnita. Una doble autoría material e intelectual que no conocemos, unas causas menores abiertas en este momento que desgraciadamente para nosotros son insuficientes. Una financiación que también desconocemos. Entre ellos una cuestión muy importante, y para mí lo más importante es que la ruptura del pacto antiterrorista en ese momento se la carga el PSOE, como tantas cosas se ha cargado el PSOE con 192 muertos que teníamos en ese momento. Otra vez vuelve a aparecer el Partido Socialista, otra vez rompe la ruptura del pacto antiterrorista, como ahora ha roto también el acercamiento de los presos a las cárceles, pero eso es otro tema. En este caso, evidentemente, me gustaría que pudiéramos entrar, si podemos, en la medida de lo posible, a valorar toda la extensidad de las pruebas y valorar un poco, aunque sea por encima, todo, porque es que nada se sujeta, desde Leganés, desde los presuntos suicidas de Leganés, con el muerto de los GEO que hubo ahí, hasta la propia, fíjese si hablo en días, hasta el propio hecho de la autoría y de lo que ocurrió material intelectual en los trenes. Esto es una barbaridad jurídica, es una barbaridad para nuestra democracia y es un hurto que nos están haciendo a nosotros de la verdad. Bueno, pues cuéntenos en detalle algunas de las pruebas bueno, pues ya que me toca, que se cuestionen más especialmente. Yo cuestiono y repito, aquí darle la enhorabuena, que fue uno de los libros que para mí me han abierto con otros abogados también, a Luis del Pino, que fue el magnífico informe que hizo, y evidentemente abre absolutamente todas las incógnitas. Para mí importante es lo que sucedió en los trenes directamente, ¿no? El análisis de las bombas de los trenes, no hubo ese análisis directo en los trenes de la célebre frase de goma 2 eco, tenía que ser goma 2 eco, y punto. Muy bien, Carlos. Sí. La policía científica no estaba ni se la esperaba. Voy a dar grandes retazos porque, sí, claro, aquí se puede hablar absolutamente, bueno, los asientos abatibles dejaban a la vista las mismas mochilas, con lo cual en la misma instrucción no se podían dejar debajo de los asientos porque, repito, eran abatibles. El análisis mismo de las mochilas, pero de las mismas mochilas desde Mina Conchita hasta las mismas mochilas que luego se encontró en Vallecas, es defectuoso al 100%. La cadena de custodia se ha roto, no una, sino múltiples veces, porque si habláramos de una sola vez, podríamos entrar en el equívoco. Esto entra a anular la prueba, porque hay una prueba viciada. La autoría material, evidentemente, ¿quién puso las mochilas bombas? No hay ni una sola imagen, qué curioso, no hay ni una sola imagen. Referente a la furgoneta Kangoo, pues evidentemente, tú muy bien lo has dicho, por la mañana no había nada, está vacía, y por la tarde aparecen absolutamente gomado seco, qué curioso, gomado seco. Llega Canillas, hay gomado seco, detonadores explosivos, hay una cinta de versos islámicos. La mochila de Vallecas, curiosamente, el teléfono con una hora incorrecta, curiosamente, la hora incorrecta, ¿quién manipuló ese teléfono? Repito, son preguntas que nos debemos de hacer como sociedad y como sociedad moderna en uso de nuestros derechos. Los cables se encontraban sueltos, no había corriente suficiente para un iniciador detonar esa bomba de presuntamente no sabemos qué ni cómo llegó allí, y evidentemente tampoco aparece en los listados de la cadena de custodia. Qué curioso, y estamos hablando de la mochila de Vallecas, que es la principal arma que tenemos para montar todo esto. Seguimos con los sucesos de Leganés. ¿Cómo es posible? Repito, estoy dando retazos porque podríamos entrar al más mínimo detalle. ¿Cómo es posible que tras 7 horas de que los GEO tuvieran rodeados a estos individuos, bueno, primero que nadie se enterara, que esto se avisó directamente a través de los confidentes que tiene la policía y a través de su brigada de información? Repito que yo también tengo fuentes internas del mismo juicio,
que son muy importantes, puesto que han dado la absolución a casi todos los que se encontraban dentro de este macrojuicio, ¿no? Pero voy a continuar. Los cinturones explosivos resulta que no se encontraban adosados directamente a las cinturas, incluso los cuerpos, cómo se encuentran, no tienen una explicación lógica de unos cinturones explosivos, y unas autopsias que para mí me parece lo más relevante, unas autopsias que no se permitieron, que no sé, ¿dónde se ha visto esto? Que unas autopsias de unos asesinos que se encontraban en ese momento y de unos islamistas que se le estaban ya dictaminando como los autores materiales de este magnicidio, no se les puede hacer estas autopsias para dictaminar qué es lo que nos encontramos, con lo cual también invalida todo esto. Para mí esto es una puesta en escena directa, y para acabar, el Skoda Fabia también aparece ahí, y bueno, y yo para terminar, repito que estos son todos los hechos, una instrucción llena de boicots por parte de la Fiscalía, por parte absolutamente del Gobierno, por parte absolutamente de todo el mundo contra el juez Gómez Bermúdez, que tampoco es que estuvo muy listo en ese aspecto, y la Fiscalía, como siempre, boicoteando directamente para el conocimiento directo de las pruebas. De ahí viene la destrucción de los trenes, viene la desaparición de pruebas, y luego, evidentemente, tachando, y en esto sí lo digo, y lo quiero decir voluntariamente, ya que muchos en ese aspecto del juicio no pudieron decirlo por su actividad procesal en ese momento, había que decir que el PP mentía, y había que tachar precisamente como prácticamente coautor, ya que no encontrábamos la autoría intelectual de todo eso, prácticamente como si fuera el Partido Popular, cuando es el mismo PSOE el que, sin mediar palabra, ya tenía preparadas las manifestaciones. Ha abierto usted el melón político, evidentemente el tema judicial y de la investigación plantea todas esas sombras y esas dudas, pero es que lamentablemente este luctuoso suceso tiene también una vertiente política, que como usted dice, consistía en echar la culpa al PP, como si hubiera sido coautor de ese atentado, y el PSOE hizo una utilización para aprovecharse electoralmente justamente y políticamente de estas circunstancias, ¿no? Rompiendo el pacto antiterrorista que existía. Así es. Hay un hecho muy rápido que también hay que subrayar, y es que entonces, en aquella época, todos los atentados que eran por Al-Qaeda y demás estaban automáticamente al día siguiente reivindicados por el grupo terrorista. Este atentado nadie lo reivindicó. Pues yo creo que lo que acaba de hacer Dalmau es un resumen de lo que es un fracaso colectivo como país. ¿Cómo puede ser que el mayor atentado terrorista de la historia de Europa ahora mismo tenga todas esas incógnitas? ¿En qué cabeza cabe que no sepamos el quién lo hizo, el por qué lo hizo y el cómo lo hizo? Es decir, que vayan a cumplirse los 20 años que nos llevarán a la prescripción de los delitos sin que como sociedad sepamos esas respuestas. Yo creo que es un fracaso de todos. Demuestra una carencia democrática enorme. Es decir, ¿dónde están los mecanismos de la justicia necesarios ante un evento de esta envergadura? Y es una ofensa ante nuestra propia historia y ante los 192 compatriotas que perdieron injustamente y de forma gratuita la vida esa ciaga mañana. Compatriotas y de otros, países que también murieron allí. Sí. Bueno, exactamente. Víctimas inocentes. Exactamente, sí. Bueno, yo es que cuando yo digo en compatriotas estoy pensando en el vecino, el conciudadano que está exactamente, de Perú, por supuesto. Y señalaba Javier la vertiente política. Es que ese mismo día empezó a circular un mensaje, un SMS, que no sé si todos ustedes recuerdan, que por cierto puso por primera vez en escena política, sin que todavía lo supiésemos, a esos que salieron de la Complutense, de aquí, de Somosaguas, porque fue la primera vez que esos círculos de Podemos actuaron en política, aunque no lo supimos hasta el año 2014, en el que ellos mismos, orgullosos, reconocieron que habían circulado ese mensaje. El Congreso. Bueno, es que lo que ocurrió y que muy bien Fernando nos ha descrito, que en fin, que quedan muchos flecos por resolver. Claro, te pones a pensar que efectivamente, como bien decía Ignacio, es el atentado más importante que ha tenido Europa, en suelo europeo, y que quede ahí colgado de la brocha, porque ha quedado colgado de la brocha, pues hombre, te hace replantear muchas cosas. No olvidemos que hubo gente que brindó aquella mañana. Hubo gente que brindó en las cárceles españoles aquella mañana, no lo olvidemos. Hay gente que dice que esto es una conjetura, o sea, que es como un cuento. No es verdad, eso es cierto. Hay gente que brindó. No olvidemos la actuación, que ojo, yo le he considerado siempre un buen político, pero en aquella situación lo que hizo fue aprovecharse de la situación porque coordinaba los mandos de la policía, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Entonces,
que aprovechó esa coyuntura y efectivamente se llevó el gato al agua, haciendo creer a los españoles que el Partido Popular era el culpable de toda esta historia. Luego ya si le añadimos a la patulea de personajes que empezaron a florecer, ¿no? Como que era un golpe de Estado, etcétera, 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 algún actor y algún director de cine, pues ya tenías el cóctel perfecto para que nadie dijera vamos a parar esas elecciones que había. Se tenían que haber aplazado sin lugar a dudas. Vamos a pararlas. O sea, ¿por qué? Pues porque empezó a sobrevolar la culpa en el Partido Popular. Ojo, culpa que le ha acompañado al Partido Popular durante muchos años, ¿eh? O sea, el Partido Popular no se ha librado de esta culpa tan fácilmente. Es decir, porque el Partido Socialista y esos círculos de Podemos, que entonces no era Podemos, que eran cuatro aficionados en Somosaguas, que ojito la guerra que nos han dado, sí. Después nos hicieron ver a los españoles que los culpables de todo aquello era Aznar, la famosa foto de los Azores, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo creo que los culpables no se sentaron nunca en el banquillo, nunca lo sabremos, que allí nos pusieron a quien pasaba por la calle y los sentaron allí para enjuiciarlos y quedó aquello en papel mojado, y que tenemos todavía mucho que investigar sobre este tema. Desgraciadamente ya no tenemos los trenes, tampoco tenemos la furgoneta, ni las mochilas, no tenemos nada, ha desaparecido todo, es alucinante. ¿Cómo? Yo no soy penalista, pero en alguna vez que he bajado a donde tienen los calabozos y guardan allí pruebas, te encuentras pruebas tan variopintas como una jeringuilla de los años 80, y la tienen allí como prueba, metidita en un sobre. Bueno, y tú dices, ¿cómo es posible que guarden una jeringuilla de los años 80 y no guarden un tren de la mayor catástrofe, del mayor atentado en tierra española? Y que hayan destruido todas esas pruebas, que lo es y muchísimo. Tú has dicho una cosa que a mí no se me ha pasado por alto: el silencio de la sociedad, de una parte de la sociedad que parece que no le interesa esto y quiera callar. Tanto es así que cuando hablamos, ya verá usted mañana o cuando emitamos el programa, como algunos pondrán, ya están con el 11M, qué pesados, qué fachas. Es que es tremendo, tremendo. Oiga, que ha habido 192 muertes y que por el bien de las personas, de bien, que son civiles, que han muerto, inocentes todos, tendría que ponerse medios del Estado para investigar. Carlos, yo de aquella época no solo conocía a Geracebes, también conocía entonces a Agustín Díaz de Mera, ¿no? Que era el director general de la policía, fue alcalde de Ávila. Entonces, claro, yo que conocía a dos de los interlocutores principales de todo este asunto, que era el director general de la policía y el ministro de Interior, o sea, Díaz de Mera contaba que a él le dan el aviso subiendo una escalera de un avión. O sea, le dicen, señor director, ha ocurrido esto, y él se da la vuelta y va directamente con el coche oficial, es uno de los primeros que llega a Atocha, es decir, porque le dan el aviso. O sea, conociendo yo, como los conozco a estos dos señores, es decir, a mí me da mucha pena verlos porque creo que hicieron una muy buena labor. Es decir, creo que daban una información que a ellos les llegaba, que era una información que ellos daban por buena y la transmitían en directo. Luego, es decir, políticamente hablando, para mí, la opción de estos dos señores, del ministro del Interior y el director de la policía, fue intachable. Otra cosa distinta es que efectivamente la cúpula policial y los agentes que intervinieron no era de ellos y les darían la información que quisieran. Pero esto habrá que pedir responsabilidades a quien sea, pero desde luego no al Partido Popular, lo tengo claro. Yo quería dar una clave también directa, y un testimonio directo de una de las claves posiblemente que todavía se mantenga después de estas tres piezas separadas, que sea la del CNI. Creo que era Dezcayar, ¿no? Que estaba el director, Jorge Dezcayar, que saca, por cierto, un libro. Luego le premiaron siendo embajador en la Santa Sede, Estados Unidos. Bueno, pues una de las claves es el cruce de llamadas, de toda la información que existía en ese momento, y es el CNI. Por la información que yo tengo, todavía hay algo referente al 11M. Lo que pasa es que de ahí no podemos abrir una causa, porque eso es secreto de Estado. Entonces, hasta ahora, ya veremos a ver qué fuerza podemos hacer los españolitos de a pie. Pero es cierto que existe dentro de lo que es el Centro Nacional de Inteligencia Español ciertas pruebas, por llamarlas de alguna manera, que pueden dictaminar la autoría material y la autoría intelectual. Bueno, pues evidentemente en un día como hoy, nuestro recuerdo a las víctimas, a esas 192 víctimas del más terrible atentado que ha sufrido jamás Europa, ese atentado del 11M del año 2004 en Madrid. Nuestro recuerdo también a todas las víctimas del terrorismo, también las víctimas de ETA, nuestro deseo de que se esclarezcan las causas de ese atentado del 11M y también de aquellos más de 300 crímenes de ETA que siguen sin resolver.
Nuestro cariño a todas las víctimas y nuestro deseo de que los culpables paguen, sean quienes sean y estén donde estén. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre el gobierno de Pedro Sánchez y el chavismo venezolano? ¿Por qué José Luis Ábalos fue a recibir a Delcy Rodríguez esa noche en el aeropuerto de Barajas cuando ella tenía prohibida la entrada en Europa? ¿Qué contenían esas famosas maletas que descargó del avión? ¿Por qué el gobierno rescató a la línea aérea Plus Ultra? Quizás algunas de las respuestas las encontremos aquí, en esta conexión Caracas-Moncloa, obra de Álvaro Nieto, que ahora mismo nos cuenta detalles. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena? ¿Cuáles son realmente las relaciones que hay entre el gobierno del PSOE y de Podemos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Qué papel han desempeñado personajes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón en la dictadura chavista? ¿Por qué el entonces ministro José Luis Ábalos se reunió de manera clandestina con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas? ¿Qué contenían las maletas que descargó esa mujer que tiene prohibida su entrada en Europa? ¿Por qué el gobierno de Sánchez salvó con dinero público la línea aérea Plus Ultra vinculada con el chavismo? Las conexiones entre el actual gobierno socialcomunista de España con la dictadura bolivariana son evidentes. Los fundadores de Podemos trabajaron para Hugo Chávez y se convirtieron en sus mejores embajadores en nuestro país. Pero no solo Podemos, también el PSOE ha mantenido estrechos contactos con el chavismo, desde José Luis Rodríguez Zapatero al propio Pedro Sánchez. Pero siempre ha existido mucha falta de transparencia al respecto. Nunca, por ejemplo, el gobierno ha explicado qué hacía José Luis Ábalos en esa reunión clandestina con Delcy Rodríguez. Pero estos dirigentes siempre han mostrado su reverencia hacia esa dictadura y hacia la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Ahora, este libro, Conexión Caracas-Moncloa, viene a desvelar algunos de esos secretos. Se trata de una obra de la que es autor el director de The Objective, Álvaro Nieto, el periodista que destapó los escándalos de Plus Ultra y del Delcy Gate cuando dirigía Voz Populi. Don Álvaro Nieto, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, enhorabuena por haber descubierto estos asuntos y enhorabuena también por este libro que seguramente nos arrojará alguna luz sobre una serie de dudas que tenemos. Bueno, no sé si podré responder a todas esas dudas, pero en cualquier caso creo que el libro había que escribirlo y afortunadamente está recibiendo mucha aceptación, se está vendiendo muy bien y eso yo creo que quiere decir que la gente está deseosa de saber más. Fueron justamente estos dos escándalos, el tema del Plus Ultra y el famoso Delcy Gate, lo que te llevaron a tratar de explicar, bueno, vamos a ver en qué consiste esta relación que hay entre el gobierno de España y la dictadura venezolana, ¿no? Bueno, yo escribo el libro fundamentalmente por dos motivos, ¿no? O sea, primero porque tuve la sensación ya el año pasado de que se estaba pasando página demasiado rápido de estos escándalos, es decir, fueron hechos muy graves, acontecimientos muy graves de los que rápidamente nos olvidamos, ¿no? En España, como tenemos además un gobierno muy dado al escándalo, el escándalo de hoy tapa el de ayer, ¿no? Y entonces olvidamos fácilmente lo que sucede, ¿no? Y yo pensaba que había que dejarlo por escrito para que lo pudiéramos recordar en el futuro, ¿no? Y para que nadie se olvidase de ello. Y el otro motivo por el que escribí el libro es porque creo que había que hacerle un homenaje a esos periodistas que estuvieron conmigo sacando adelante estas dos exclusivas y que son periodistas que normalmente la gente pues no conoce, no sabe quiénes son, no salen en la tele, pero que hacen un trabajo extraordinario y nadie les ha dado un premio por desvelar el Plus Ultra, por desvelar el Delcy Gate. Aquí estamos todo el día dando homenajes y galardones a los periodistas, pero sin embargo a los que de verdad destapan cosas increíbles, nadie les hace ni caso, ¿no? Y yo creo que merecían por lo menos un libro para que sus hijos, cuando sean mayores, sepan lo que hicieron sus padres. Efectivamente, así es, y de ahí este homenaje que merecen, nuestro reconocimiento a esos compañeros del periodismo que efectivamente son los que levantan estas noticias. Pero Álvaro, aquí en España la mayor parte de gente piensa que las conexiones de nuestro país con el régimen bolivariano son fundamentalmente a través de Podemos, porque fue lo primero que empezó a conocerse, que si Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón habían trabajado con Hugo Chávez, les hemos oído, ahora mismo hemos recuperado un testimonio del propio Pablo Iglesias, siempre hablar del comandante y esa veneración que tienen hacia ese régimen, ¿no? Sí, pero fíjate, eso es curioso porque yo lo cuento en el libro que en realidad es una percepción equivocada, es decir, a día de hoy las buenas relaciones con Venezuela las tiene el Partido Socialista, no Podemos. Podemos tuvo muy buena conexión con Hugo Chávez al principio, sobre todo antes de que existiera Podemos, porque efectivamente Venezuela ayudó mucho
al nacimiento de ese nuevo partido político. Pero en realidad hoy día la buena conexión la mantiene el Partido Socialista fundamentalmente a través de Zapatero. Y el gobierno de Pedro Sánchez está muy vinculado, y prueba de ello pues es el Delsigate, prueba de ello es el rescate de Plus Ultra. Es decir, la relación con Podemos se ha ido perdiendo con el tiempo, y por ejemplo hoy Podemos, con quien tiene muy buenas relaciones, cada día mejores, es con el presidente argentino, Fernández. Este sí que tiene grandes vínculos cada vez mayores con Podemos, pero Podemos, cuando en España se empezó a hablar de Venezuela, se fue alejando del chavismo. ¿Y cómo empezó la relación del PSOE con este régimen? ¿A raíz de que se lo acercara a Podemos, o ya Zapatero, siendo presidente, había iniciado sus propios contactos? Mira, el comienzo hay que establecerlo justo cuando llega Zapatero al gobierno. Zapatero gana en el año 2004 y lo primero que hace es preparar una visita de Estado a Hugo Chávez en España, y le encarga especialmente a José Bono que se dedique a ello, ¿no? Y Bono en esa visita se lleva a Chávez a Toledo, le agasaja, establecen un vínculo extraordinario, y a partir de ahí el que mantiene la primera relación con Chávez es Bono. De hecho, como consecuencia de esa relación aparece el primer gran escándalo, que es el de las fragatas. Eso es. Ese escándalo en su momento lo fue porque España pretendía venderle material militar, barcos y aviones a Venezuela, pero era material estadounidense, tenía tecnología estadounidense, y Estados Unidos dijo que eso no se podía hacer, que no se podía transferir tecnología a Venezuela porque era un país sancionado por Estados Unidos. El problema se corrigió poniendo otro tipo de tecnología en los barcos y en los aviones, aunque bueno, al final solo les vendimos fragatas, pero ahí nació la primera gran corruptela, porque como consecuencia de ese contrato de España a Venezuela, hubo dos españoles que trabajaban en el Instituto Nacional de Industria y en Navantia, que al final se llevaron una comisión ilegal de 12 millones de euros. Al menos 12 millones de euros, porque en realidad la comisión ilegal fue de 40 y acabaron en Suiza. O sea, Venezuela depositó 40 millones en Suiza. Este escándalo en España prácticamente ha pasado desapercibido, pero estos hechos que estoy contando yo se han declarado probados por un juez en España, es decir, que es que todo esto está probadísimo. Lo que pasa es que, curiosamente, la justicia española entendió que no había quebranto de la hacienda pública española porque el que pagaba la comisión era otro país y que por tanto no había que perseguir estos delitos. Pero claro, evidentemente la comisión existió y los hechos están contados en mi libro. Ahí empieza la relación a través de José Bono, que es el que coloca de embajador a Morodo. A Raúl Morodo. Raúl Morodo era amigo de Bono. Que protagoniza otro escándalo. Claro, que es el otro escándalo, que son todas las comisiones que ha ido cobrando Morodo y su hijo durante todos estos años, fundamentalmente a través de PDVSA, la petrolera venezolana, y una vez que Zapatero abandona el gobierno, Zapatero ya se interesa por Venezuela. ¿Por qué? Pues porque probablemente ve que ahí hay, en fin, cosas que le pueden interesar, y entonces Zapatero, una vez que deja la Moncloa, se interesa por Venezuela, empieza a profundizar allí, y él es directamente el que empieza a tener una buena relación ya con Maduro. Con Nicolás Maduro, el que tiene la relación es Zapatero, y sobre todo Zapatero, con quien se lleva muy bien, es con Delcy Rodríguez, con la vicepresidenta venezolana. ¿Qué hace Zapatero en Venezuela? Porque desde que dejó de ser presidente le hemos visto hacer de embajador en Venezuela, observador en procesos electorales, y no siempre con demasiado éxito ni con apoyo social en algunas de sus visitas. ¿Qué tiene Zapatero en Venezuela? Bueno, vamos a ver, Zapatero lo que tiene, yo suelo decir que Zapatero tiene una mina metafórica, es decir, Zapatero tiene... ¿Solo metafórica? Sí, yo creo que no necesita una mina física, es decir, él lo que está haciendo ya le reporta suficiente beneficio, no necesita un bien físico para ello, ¿no? Vamos a ver, Zapatero ahora mismo lo que hace es de intermediario. Es una persona que lo que hace es abrir puertas en Venezuela a empresas o a políticos o gente que quiera entrar en Venezuela por algún motivo. Un conseguidor. Es un conseguidor. Un comisionista. Bueno, sí, se puede llamar comisionista, lo cual no quiere decir que sea nada ilegal, es decir, él últimamente en España hablar de comisionistas sí, parece que te señalan. Por eso, pero la actividad que hace Zapatero es perfectamente lícita, siempre y cuando la declare a la Hacienda Pública Española,
pero él ahora mismo está dedicado a introducir en Venezuela a gente que pueda tener un problema, por ejemplo, empresas españolas, por ejemplo, ha hecho varias gestiones con empresas españolas, intentando arreglarles problemas que han tenido con el chavismo, y a eso se dedica. Es cierto que ha acabado así, pero que antes empezó intentando hacer de mediador. Lo que pasa es que, bueno, esa mediación nunca resultó porque la oposición nunca le reconoció como alguien verdaderamente independiente y porque él poco a poco fue intimando tanto en el chavismo, con el chavismo, que al final se fue escorando hacia un lado y evidentemente acabó haciendo negocios en vez de hacer política o diplomacia, ¿no? ¿Y qué le va a Pedro Sánchez en toda esta movida? Porque hemos visto a Zapatero, que ahora tiene sus propios negocios, pero vemos que Pedro Sánchez también está perfectamente en línea, en esta conexión, sí, Caracas-Moncloa. Pues esta es la gran incógnita, es decir, ¿por qué el gobierno español es capaz de hacer lo que hace con Venezuela, ¿no? Porque es indudable que su relación con Venezuela le está perjudicando gravísimamente, por ejemplo, en sus relaciones con Estados Unidos. O sea, la gente dice, bueno, pero ¿qué le pasa a Joe Biden que no habla con Sánchez? Pues es muy sencillo, es que en Estados Unidos han visto que hay varios comunistas en el gobierno, que el gobierno se entrevistó de madrugada con la vicepresidenta de un sátrapa, que luego han rescatado una aerolínea con vinculación chavista con 53 millones de euros, es decir, todo esto, visto desde Washington, es alarmante y evidentemente no se fían de Sánchez. Entonces, algo gordo tiene que haber debajo, que yo lamentablemente todavía no he podido descubrir, para que Sánchez insista en la vía venezolana, desatendiendo cualquier otra vía, como por ejemplo la de Estados Unidos, que yo creo que para España sería mucho más beneficiosa, ¿no? Es decir, a España ahora mismo no le interesa o no le trae ningún beneficio tener una muy buena relación con Caracas, y sin embargo la tenemos, la mantenemos, ¿no? Y esto yo creo que perjudica enormemente los intereses de España y de Sánchez a priori, pero no te sabría responder a esa pregunta. ¿Qué pasó esa noche en Barajas cuando Ábalos fue a ver a Delcy Rodríguez? Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que, por supuesto, yo creo que hay que comenzar diciéndole a la gente que la visita de Delcy Rodríguez estaba planificada. Estaba planificada. Ya pensaba pasar la noche en Madrid, en un hotel donde tenía una reserva. Claro, si es que además, vamos a ver, a nadie se le ocurre que una vicepresidenta de repente se monte en un avión. Es decir, un viaje de una vicepresidenta está organizado previamente. De hecho, la Embajada Española en Caracas lo sabía desde semanas antes y se avisó al Ministerio de Exteriores. Y no obstante, durante el trayecto, cuando el avión iba volando, ya se avisó también, no solo al Ministerio, sino al propio aeropuerto, de los pasajeros que iban. Es decir, todo esto se sabía. ¿Y por qué iba a venir a España? Pues probablemente porque Zapatero le convenció de que no iba a haber problema ya para entrar en nuestro territorio, una vez que ya había habido el gobierno de coalición unas semanas antes, ¿no? Que había sido ya la investidura del segundo gobierno de Sánchez. Y lo que sucedió fue que llegó el avión y que allí estaba Ábalos esperando a Delcy Rodríguez. Se vieron en el avión primero, ahí hubo un intercambio de información. Yo, hasta donde he podido saber, le muestra unos papeles Delcy Rodríguez a Ábalos. No conozco el contenido de los papeles, no sé si algún día sabremos exactamente qué es lo que le enseñó, pero probablemente, o sea, yo solo puedo interpretar que pasaran dos cosas, o bien que era información sensible para el Partido Socialista o que era información sensible para Podemos. Son las dos únicas opciones que yo veo aquí. En cualquier caso, Ábalos sí que intentó hacer gestiones para que ella no fuera deportada, porque la normativa europea lo que establece es que si alguien sancionado intenta entrar, lo que hay que hacer es mandarlo de inmediato a su lugar de origen. Entonces Ábalos terció con la policía y con los guardias civiles que había allí para que no fuera trasladada a Caracas. Y que le dejaran continuar. Y que le dejaran continuar en un vuelo ya al día siguiente, que en ese caso fue a Doha. Y lo que sí sabemos también, porque lo contamos en su momento, es que descargaron del avión 40 maletas, que se las llevó la embajada venezolana sin ningún control, sin ninguna, en fin, sin ningún examen por parte de la policía. Que no sabemos qué contienen, sospechamos que dinero, ¿no? Yo es la teoría que... Porque lo del oro lo dijo Ana Oramas. Eso es. Bueno, veo que te has leído el libro perfectamente. Por supuesto. Javier, o sea, me estás sorprendiendo. De eso se trata. Sí. Bueno, pero no todo el mundo se lo lee. No, efectivamente. La teoría del oro
la empezó a extender Ana Oramas en una entrevista en televisión, porque es verdad que Estados Unidos tiene acreditado que hay una ruta del oro que conecta Caracas con Turquía. Pero yo, después de investigar a fondo este asunto, al final he llegado a la conclusión de que probablemente fuera dinero en efectivo, porque Venezuela es una práctica que suele hacer, es decir, ellos se mueven por el mundo con maletas con dinero porque, como le pasa ahora a Putin, ellos tienen unas sanciones internacionales que les impiden hacer movimientos bancarios. Incluso entonces, de gasto ordinario en una embajada. Eso es. Entonces, claro, para pagar el salario de sus funcionarios en embajadas, en consulados, para pagar el gasto corriente, necesitan dinero, y mucho dinero. Entonces, puede que fuera dinero. Ahora bien, eso no garantiza que ese dinero se emplease en pagar el dinero de las embajadas, o a lo mejor en chantajear a alguien, en extorsionar a alguien, en fin, en intentar corromper a alguien. Yo ahí ya no puedo llegar. Lo que sí sabemos seguro, porque eso sí que lo tuvimos muy atado en su momento, es que las maletas descendieron del avión, se fueron y no regresaron. Es decir, al día siguiente no volvieron a cargarse en el avión con destino Doha, ni volvieron al avión donde había venido ella con destino Turquía. En ninguno de esos dos aviones iban las 40 maletas. ¿El Pollo Carvajal sabe algo o va de farol? Yo creo que el Pollo Carvajal en gran medida va de farol. Es decir, yo creo que el Pollo Carvajal está siguiendo una estrategia... Está salvando su propio cuello. Claro. No me manden a Estados Unidos, que ahí me ponen un mono naranja. Está intentando, claro, yo creo que el Pollo Carvajal está intentando evitar su extradición. Claro. Porque si no, hubiera puesto pruebas más contundentes encima de la mesa. Porque ahora mismo lo que ha dicho el Pollo Carvajal aquí, ¿qué es? Bueno, lo de la mina de Zapatero, pero es que lo que ha contado el Pollo Carvajal de la mina de Zapatero lo sé yo desde hace 2 años, porque en Venezuela es un rumor muy habitual en la calle, es decir, hace 2 años ya se sabe que existe esa posibilidad de que Zapatero tenga una mina, no se ha podido demostrar nunca, y el Pollo Carvajal no dice, oye, esta es la mina de Zapatero, no nos da ningún dato añadido, se hace eco del rumor. Y en el caso de lo de la financiación de Podemos, es verdad que el Pollo Carvajal relata cómo eran los pagos, cómo se los pasaban a monedero, cómo se hacía a través de valija diplomática, pero tampoco ha conseguido demostrar nada en concreto. Ojalá que lo haga, yo creo que seguramente tenga información más relevante de lo que ha dicho hasta ahora, pero al menos con lo que ha presentado ante el juzgado a mí no me parece suficiente, o sea, me parece que es más un farol que otra cosa. Sí es cierto, y esto también lo recojo en el libro, porque fue el primer gran escándalo que yo destapé ya en mi etapa en The Objective, sí entregó el Pollo Carvajal al juez el documento que prueba que PDVSA tiene a sueldo a Garzón y que le ha pagado 8,8 millones de euros, entre otras cosas, según el documento, por coordinarse con la Fiscalía General del Estado, lo cual es gravísimo, porque hay que recordar que la fiscal general es la actual pareja de Baltasar Garzón. Entonces, esa orden de contratación de PDVSA al bufete de Garzón, la publiqué yo en The Objective y efectivamente unos días después la entregó el Pollo Carvajal ante el juez. Eso sí que ha sido una prueba, yo creo, bastante clara, aunque también es cierto que ahí no hay ninguna ilegalidad en principio, es un tema estético. En todo caso, podemos considerar elevados honorarios para según qué gestiones. Eso dicen algunos abogados, conflicto de intereses. Aunque es verdad que tratándose de su pareja, la que es la fiscal general del Estado, ese es el tema. Es poco ético, vamos, y poco estético. Señor Lacaci, ¿algún apunte? Álvaro, ya que le tengo aquí, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Un apunte muy rápido. Dice, con buen criterio, que Estados Unidos no ha mirado cómo va a mirar bien estos guiños, ¿no?, que ha hecho siempre el Partido Socialista, o al menos desde Zapatero y ahora Sánchez, al régimen de Maduro. Pero fíjese que hete aquí la guerra de Putin, que ahora Biden tiene que hacerle guiños a Maduro por el tema de petróleo. ¿Cree que esto lo van a aprovechar los socialistas también? Bueno, indudablemente, claro. Lo van a aprovechar los socialistas y lo va a aprovechar Podemos. Yo creo que lo de Biden es una pésima noticia, porque denota muy pocos principios, ¿no? Muy pocos principios. Aparte de que yo creo, vamos, por los datos que yo tengo y que he podido investigar, que en realidad ahora mismo es muy difícil que Venezuela pueda suministrar el petróleo que necesita Estados Unidos y que necesita la comunidad internacional, porque hay que recordar
que Venezuela es verdad que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero ocupa el puesto número 26 entre los actuales productores de petróleo. Es decir, Venezuela ha perdido la posición como país productor porque se han cargado PDVSA, que era la empresa venezolana que tuvo en su momento un grandísimo personal, una grandísima tecnología, pero que como los chavistas se encargaron de tomar el control, pues al final se han quedado completamente todo obsoleto y ahora mismo Venezuela no es capaz de poner en el mercado, me parece que está poniendo apenas 500.000 barriles al día y eso no da para compensar el petróleo o el gas de Rusia, ¿no? Esto es insuficiente. Entonces yo creo que es una maniobra, en fin, a mí no me gusta, me parece que el mundo no debería regirse por este tipo de situaciones, pero yo creo que va a ser infructuosa, porque me temo que ahora mismo Venezuela no está. Pero sí que es cierto que en cualquier caso esto sí que va a ayudar mucho a Maduro, es decir, esto fortalece a Maduro y esto le da aire a Maduro, y esto yo creo que es una pésima noticia, sobre todo para todos esos millones de venezolanos que se han tenido que ir del país, que estaban esperando un cambio para regresar y que lamentablemente todo esto lo va a retrasar mucho más. Fortalece a Maduro, así es. Don Fernando. Bueno, yo aquí ahí lo has tratado casi al final, un tema que me estaba llamando la atención tremendamente, me lleva llamando la atención mucho, que es el tema del señor Garzón. Evidentemente yo quería hacer una pregunta y me alegro que este libro lo voy a comprar urgentemente. La relación de Garzón y con PDVSA realmente, esto sabemos que le ha entregado 8,3 millones por ese contrato hipermillonario, porque claro, es que aquí hablamos de financiación ilegal y no vemos más que dinero. O sea, Monedero, Carolina Vescanza con Bolivia, Errejón también, y resulta que llega el ínclito señor Garzón, ex magistrado, para más INRI, y le dan 8,3 millones. ¿Existe la prueba tácita de que ese dinero está, lo digo como prueba en concreto, ese dinero lo ha gerenciado Garzón o es otra forma de derivar dinero hacia España y seguir fomentando todos estos grupos de izquierdas? Bueno, yo creo que, vamos a ver, la prueba que hemos publicado es la orden de contratación, es decir, es una orden en la que el presidente de PDVSA autoriza el pago de esa cantidad al despacho de Baltasar Garzón. No tenemos la prueba de que efectivamente Garzón la haya recibido. Garzón dice que ha sido contratado por una cantidad muy inferior, que no es esa la cantidad, y Garzón dice que además no le ha contratado directamente PDVSA, sino un bufete norteamericano. Bueno, lo que quiera, pero en cualquier caso ha recibido incluso poderes para representar a PDVSA en España, o sea que está trabajando para PDVSA, es evidente, aparte de que está ese documento. Aunque él no lo declare así. Aunque él no lo declare, pero sí que es cierto que en el documento viene algo que para mí es muy preocupante y sorprendente, ¿no? Y es que ahí dice PDVSA que hay que contratar al señor Garzón porque es el abogado que mejores relaciones tiene históricamente con el chavismo. A mí esto me sorprendió profundamente cuando yo lo vi, porque a mí no me constaban grandes relaciones de Garzón con el chavismo. Es decir, sabemos que Garzón ha estado asesorando a Alex Saab, que es el supuesto, digamos, testaferro de Maduro y que fue apresado en Cabo Verde y luego enviado a Estados Unidos. Bueno, sabíamos que ahí había estado asesorando, ¿no?, como abogado, pero aparte de eso yo no sabía nada más, y sin embargo en ese documento de PDVSA se asegura, pero además con contundencia, que Garzón es el tipo más importante, digamos, para ellos. Bueno, pues a lo mejor hay que pedirle explicaciones al señor Garzón de cuáles han sido sus trabajos previos con el chavismo, porque yo los desconozco. Y, hombre, trabajar para Venezuela no es lo mismo que trabajar para Francia, lo siento mucho. Está claro. Don Ignacio. Bueno, los liberales creemos que el periodismo tiene que fiscalizar al poder, que es lo que se hace con este libro o con los artículos de The Objective. Pero es absolutamente aterrador lo que aquí se está contando, estas relaciones, ¿no?, entre el chavismo, nuestros gobernantes actuales, nuestros gobernantes socialistas del pasado. Antes hablábamos, a propósito del 11M, de las cosas que están sin esclarecer, que a día de hoy el evento de Delcy Rodríguez en Barajas no se haya aclarado y no sepamos en realidad que habían esas maletas. ¿Por qué el comisario de Barajas permitió que entrase y saliese de la terminal los cambios de aviones? Es que, en fin, nos sitúa como un país donde no hay Estado de Derecho o, desde luego, donde no hay verdad y no se arroja luz sobre lo que hace el poder. Porque un ministro se lo mandó. Me parece que es aterrador. Sí, mira, hay un tema que a mí efectivamente me
bueno, me entristece mucho, ¿no?, como español, ¿no? Y es que no ha habido ningún interés en investigar esto, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Es decir, aquí se piden comisiones de investigación continuamente, ¿no? Estos días estamos viendo que ya van a montar una comisión para aclarar lo de Ayuso y tal. Pero oye, cuando la oposición presentó en el Congreso una propuesta para abrir una comisión de investigación sobre el Delcy Gate o sobre el rescate de Plus Ultra, los grupos del gobierno y todos esos pequeños grupos que le daban cobertura lo tumbaron. Y oye, en teoría, por ejemplo, yo me pongo en el pellejo de un votante de Compromís, de Más País, de un votante de Podemos, que son supuestamente de izquierdas, que son gente que normalmente critica a las empresas porque pagan pocos impuestos, porque son beneficiadas por el Estado. Oiga, pues vamos a ver, el gobierno de España le ha dado 53 millones a una empresa que no tiene actividad ninguna, que prácticamente no opera en España y que encima está controlada por un país extranjero. Oiga, le damos 53 millones de euros y nadie es capaz de investigar eso. ¿Pero por qué motivo los partidos estos que se llaman de izquierdas no se preocupan por aclarar quién se ha llevado los 53 millones de euros? Porque, oye, ese dinero es de todos nosotros y de los votantes de sus partidos también, ¿no? Es decir, me impresiona mucho cómo somos capaces de tapar aquello que evidentemente exige una explicación, ¿no? Así es, y que tanto nos interesaría conocer. Don David. Bueno, ha sido la exposición brillante. Leeremos el libro con mucha atención. A mí sí que me gustaría preguntarle, don Álvaro, decir, hemos visto que mandan al monaguillo Zapatero a Venezuela, ¿no?, que tendrá allí sus intereses, que por eso irá, entiendo, a mayores de los políticos, pero ¿en qué posición se queda Podemos, ¿no? Porque, como bien decía usted al principio de la exposición, conocemos el chavismo por Podemos, ¿no? Aparece Podemos por aquí, nos lo trae por acá, pero de repente alguien muy astuto se da cuenta de que al PSOE también le va bien. Entonces, ¿en qué posición queda Podemos en toda esta historia? Es decir, con respecto al chavismo, ¿sigue habiendo esa conexión? ¿Existe, no existe? ¿Están plegando velas y yéndose a otro sitio? O sea, hemos hablado antes de que tenían intereses en Argentina, pero ¿continúan esas relaciones o no? Bueno, vamos a ver, con Venezuela ahora mismo la relación de Podemos prácticamente es inexistente. Es inexistente. Es decir, ellos tuvieron muy buena relación con Hugo Chávez, sobre todo a través de Monedero, pero con Maduro en realidad la relación es con el Partido Socialista. Y además es que Podemos, en cuanto empezó a tener problemas aquí con la prensa, porque claro, efectivamente nosotros también estuvimos mirando todas sus conexiones con Venezuela, Podemos fue, digamos, echando marcha atrás y deshaciendo todo lo que tenía con Venezuela, ¿no? Ahora mismo es prácticamente inexistente la relación. De hecho, ellos no aparecen por Venezuela, no han ido hace mucho tiempo. Es decir, no diría que hay una conexión clara Podemos-Caracas, pero sí hay una conexión Moncloa-Caracas muy evidente, y creo que el último o el penúltimo capítulo ha sido ese rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros, que es que además, es que, claro, yo invito a los espectadores que lean el libro porque hay cosas que son muy sangrantes, porque, por ejemplo, el mismo día se rescata otra empresa española que era Duro Felguera, y ahí el gobierno sí decide meter representantes del gobierno que vigilen cómo se administra el dinero con el que se rescata a Duro Felguera. Sin embargo, en Plus Ultra, el gobierno renuncia a vigilar y a meter a alguien en el Consejo de Administración. Es decir, es una empresa en la que el gobierno no tiene ningún interés en vigilar que efectivamente el dinero se emplea correctamente, ¿no? Esos son los secretos que encontramos en Conexión Caracas-Moncloa. Álvaro Nieto es el director de The Objective, una lectura, por cierto, más que recomendada para cada mañana, si quiere usted estar informado. Y si quiere saber algo más acerca de estas relaciones entre el Gobierno de España y el régimen de Maduro, Conexión Caracas-Moncloa. Don Álvaro Nieto, muchísimas gracias por habernoslo contado aquí y enhorabuena por el magnífico trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, Javier, y a todos vosotros. Gracias, David Gómez, por habernos acompañado. Vosotros, Javier. Muchas gracias, Ignacio Catalá, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Le esperamos ver más a menudo por aquí, ¿eh? Gracias, Carlos Lacaci, también un día más por estar con nosotros. Y muchas gracias, Fernando Martínez Dalmau, por acompañarnos. A vosotros, como siempre. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ahora no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, Historia de un policía, un thriller policíaco
protagonizado por Alain Delon y Jean-Luc Trintignant, que nos narra las peripecias de un policía, Alain Delon, que es diferente a los demás. Resulta que no lleva armas, es conocido por su buena humanidad y hasta los gángsters le dan las gracias por lo bueno que es. Y deberá enfrentarse a un malo, malísimo, malvado, tan malo que hasta mata a sus propios cómplices. Tendrán que enfrentarse entre ellos. Disfruten ustedes de la película, que pasen un muy feliz fin de semana y nosotros